Ahí está grabando. Pero habíamos comenzado la semana pasada, por ahí pasamos rápido las primeras hasta donde estábamos. Como le decía recién, hoy no hay como un puerto serie nativo, una computadora nativo, digamos, físico, ahí que esté, por lo menos no en las notebooks. Si uno tiene una Raspberry Pi, si lo puede tener. Tenga en cuenta que uno si tiene una Raspberry Pi y bueno, esta que tengo acá tiene un montón de cablecitos, pero tiene el pinout por ahí, si quiere conectarlo. Estas son, está la conexión del TX y del RX y, y no tiene niveles de tensión en RC232, así que inclusive creo que son 3,3 voltios. Así que van a tener que tener cuidado con los niveles de tensiones. Hay una página, exactamente, Pinout XZ. Pinout XZ, donde está toda, si vemos acá arriba, Watt. Y me muestra acá. Montando el pin 1, 2, 3, 4, como va así intercalado. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 y 10 tenemos el TX y el RX. Y por lo menos acá nos indica que ninguna de las otras pines tenga las señales de control, así que este debe ser una WART que no tiene posibilidad de hacer handshake, digamos, entenderse con una, por ejemplo, con un modem, no tiene las otras señales de handshake por hardware, TX y RX. O sea, al igual que habíamos visto acá con los adaptadores, algunos adaptadores pueden cumplir completamente el estándar RC232, o sea que vamos a tener el conector que define el estándar y los niveles de tensión que define el estándar y señales, por lo menos las básicas que vimos en las otras semanas. Y habrá otros como los que están acá, con cable o sin cable, que directamente tengo el bit de transmisión y recepción, como se ve acá TX y RX, y la masa y alimentación y nada más. Y otro como este que está acá, que tiene un chip FTDI, que se ve ahí, es que sí en la placa, por ejemplo acá se ve la CTS y las distintas señales de control de puerto serie, pero en este caso tiene niveles de tensión TTL, o sea, implementa el control por hardware de datos, pero no siguiendo las características eléctricas del estándar RC232. O sea que hay de todo, completo en pines, incompleto, que siguen las tensiones o que no, dependiendo del adaptador que tenga. Está bueno por ahí tener uno de estos. La marca Manhattan es lo que mejor funciona. Y algunos de estos para proyectos pequeños, para proyectos más chicos. Habíamos visto lo mismo que repasamos ahora, los archivos dispositivos, en barra dev con puerto series, ejemplo de el comando, vamos a dejar estado de terminal, de message, no sé cómo se dirá porque está como abreviado, de mes, y si uno lo deja con el "-w", que es como que se queda esperando ahí, si conecto una placa Arduino, por ejemplo, indica que aparece un dispositivo nuevo conectado USB y que le crea el sistema operativo automáticamente un archivo de nombre TTI USB 0, y esta es una placa de estas genéricas, Arduino Uno genérica, que tiene un adaptador USB a UART, que es el modelo CH341. O sea que ahora ese archivo existe y tiene los permisos que habíamos visto antes. Habíamos visto el comando STTI, que dice, bueno, si el archivo ya está creado, ¿qué configuración tiene en lo que es puerto serie? Que habíamos visto la trama, que puede tener 5 bits de datos, 6, 7 u 8, 1 o 2 bits de parada, puede tener detección de errores por paridad y velocidad de transmisión de datos, que eso me va a determinar cuál es el tiempo en que dura cada bit la señal, digamos, eléctrica. Entonces acá con el STTI se puede ver la configuración que tiene por defecto, está a 9600 bits por segundo. Si uno pone la opción "-a", se ve el resto de las cosas, que por ahí no es tan simple de
interpretar. Fíjense que acá hay unas cosas que dice interrupción, quit, etcétera, que tiene una rayita arriba, que esto es el control C, el control Z para suspender, que lo habíamos visto en los procesos. Y esto es porque estas terminales, si uno hace STTI por solo así, la terminal que uno usa para interactuar con el sistema operativo, directamente con la shell, digamos, con el intérprete de comandos, se hace a través de un dispositivo TTI de estos. ¿Bien? Entonces, por eso tiene como estas señales de control, es decir, bueno, si uno aprieta la señal control C, le indica el proceso que se termine, se aprieta control Z, que lo habíamos visto que se suspenda, etc. Bueno, esto cuando estemos trabajando con archivos expositivos que sean puertos serie no nos va a interesar eso. Después también nos muestra las cuestiones de paridad y las cuestiones de tamaño de datos. Me imagino que significará character size, tamaño del carácter 8. ¿Está bien? Entonces, pero por defecto el dispositivo serie se crea a 9600 bits por segundo en velocidad. Con 8 bits de datos, o sea, debe estar el famoso 8N1. 8 bits de datos, sin control de paridad y un bit de stop. A ver si se puede. Control de paridad lo habíamos visto, que aparecía paridad impar no, paridad par tampoco. Esto. Y los bits de stop no sé dónde estará. Algo que diga stop por ahí. No. Mean time, quit. Ahí, profe, abajo dice TOS stop o algo por el estilo. Acá. TOS stop. Me gustó ese. TOS. Stop background job. También es para parar un proceso. A ver si busco stop acá. Había uno que decía -C, stop. Debería estar TOS stop. -C stop. En la misma línea donde está la paridad hay uno que dice C stop. En la misma línea de la paridad. Acá. C stop B. CS, C stop B. C stop B. Ahí está. Utilizar 2 bits de paridad por carácter. Si le pone el menos, es no. Y si está el menos, es que no son 2 bits, entonces por defecto es 1. O sea, es 8N1. Por defecto aparece en 8N1. Me hace que el 8N1 no hace referencia a la trama y no a la velocidad. La velocidad es un valor que viene aparte, que está en 9600. Bueno. Ya habíamos quedado acá nomás. No hemos visto mucho más. Entonces ahora... O sea, los comandos es STTI me muestra la configuración de la terminal actual. Si le pongo -A me muestra todas las opciones como -all, que me muestre toda la información. Y si le quiero indicar que no sea de esta terminal, la terminal esa es esta que está acá, también hay un archivo dispositivo de esta terminal. Si le quiero indicar que no sea esta terminal, sino que sea otra, en particular un archivo de dispositivo serie, le paso con "-f", y al lado el archivo. Eso debería estar por acá, "-a" o "-all" y "-f" y el archivo. O abre y utiliza un dispositivo especificado en lugar de la entrada estándar. No es muy largo la página de manuales de... O sea, todos los restos de las cosas no tienen muchas opciones de uso. El resto de la documentación es para interpretar como muestra la información. Sigamos con el ejemplo. Dice Abril de Arduino. A ver si lo tengo acá. Ya la tengo conectada la plaquita, así que... Para ver algunos ejemplos. No lo tengo el acceso directo. Porque no lo... Ejecutamos directamente de acá. Y creo que ya está... Abrir de Arduino y grabar un ejemplo que se llama Analog Serial. Que ya aparece abierto.
Tiene que ir acá a ejemplo básico, analog serial. Ese mismo. Lo que hace es que configura el puerto serie 9600 bits por segundo. Esto lo vimos en esa clase de Arduino Extra. Esto de que tengo algo que se llama serial, que no sé ni siquiera dónde se define un punto, y algo que se parece a una función porque tiene paréntesis, es C++, así que lo vamos a ver en detalle cuando veamos C++. Pero la parte de Arduino es en principio para no programadores y básicamente uno aprende cómo usar esas funciones o sentencias directamente sin saber si funciona o qué es lo que es. Entonces, la parte de setup es la que hace la configuración, se ejecuta una sola vez, la parte de loop se ejecuta indefinidamente, y lo que hace es llamar una función que dice que lea una entrada analógica, el pin a 0, lo guarda en una variable entera, y después serial, println, sería println, y le paso directamente ese entero. ¿Está bien? O sea que me está leyendo una entrada analógica y me lo está mandando por puerto serie. La plaquita Arduino está haciendo eso, está conectada acá. Entonces, si uno va a Tool acá, Tools, tiene que ver que esté configurado el puerto serie adecuado, que esté la placa adecuada que tiene conectado, el modelo de placa. Entonces, ya haciendo eso, lo puede grabar. Muestra toda esta información porque lo había dejado de la vez que vimos compilador, el modo explícito de configuración. Bueno, la cuestión es que se grabó el programa, ¿se grabó o no se grabó? No, a algo no le gustó y se bloqueó el medio. Profe, Sí, ¿la velocidad de comunicación se configura desde el Arduino o como vimos la clase pasada desde la Shell? está bien. Lo que nosotros estábamos viendo recién de ejemplo de cómo ver, claro, la clase pasada vimos cómo con STTI desde la Shell cambiarle la configuración a un dispositivo. Pero ahora eso, cuando ustedes hagan un programa, va a ser medio tedioso. Si lo enchufo, me fijo la configuración que tiene, la cambio y la dejo adecuada al programa que uno escribió. También se puede hacer del código fuente. Es como decir, bueno, ejecuto un programa creado por mí, que muestra algo en pantalla, y en vez de que me lo muestre en pantalla, yo quiero tirarlo a un archivo. Bueno, es una forma que aprovecho funcionalidades de la Shell para redireccionar lo que el programa me muestra en pantalla y lo muestra en un archivo. Pero bien, uno podría hacer programa directamente para que guarde el archivo TXT. En este caso sería similar, es decir, puedo aprovechar una aplicación de la Shell para configurar un puerto y después ejecutar el programa que espera que el puerto esté configurado de esa forma, o bien lo puedo configurar desde el propio programa. O sea, lo ideal cuando hagamos programa es que la velocidad del puerto serie se configure desde el propio programa, el código fuente. Eso del lado de la PC. Pero también habíamos visto la otra vez que el otro extremo de la comunicación, en este caso el Arduino, se tiene que configurar y tiene que coincidir la configuración para que se entiendan entre sí y puedan comunicarse. Entonces, en el ejemplo del Arduino que veíamos recién, por defecto, la función esta serial begin lo configura 8N1. O sea que la trama ya va a tener 8 bits de datos, sin control de paridad y un bit de stop. Y lo único que nos permite hacer acá es cambiar la velocidad. Entonces lo que sí me tengo que asegurar es que si yo quiero leer esta información que el Arduino me manda, tengan en cuenta que esto es un programa. Lo estoy mirando en la computadora, lo voy a editar todo de acá, lo voy a compilar, pero lo voy a grabar al Arduino, se va a ejecutar allá. Entonces el Arduino me va a enviar por puerto serie información a 9600 bits por segundo a una trama 8N1. Si quiero escribir un propio programa que lea eso, lo tengo que configurar de la misma forma. ¿Está bien? Escribir un programa en C, que esa es la parte que ahora tenemos que ver. Ahora, obviamente cuando uno trabaja con estas cosas, es decir, tengo que programar dos dispositivos, uno en una computadora, un hardware bastante potente, pero lo programo en C, y otro que es un microcontrolador muchísimo menos potente, que también lo programo en C. Uno escribe dos programas y dice, bueno, si no algo no anda, ¿cuál de los dos no anda? Bueno, entonces conviene centrarse en uno, es decir, bueno, voy a probar que el Arduino toma el valor de una señal analógica, la convierte y la manda por puerto serie.
Bueno, ¿cómo pruebo si llega desde la PC eso? Antes de probar si mi programa lo lee bien esa información. Bueno, lo pruebo con otras herramientas. Y una de esas es el monitor serial que está acá. Primero voy a asegurarme que lo grabe. A ver. Ahora sí. Entonces ahí lo grabo. Si abro ahí arriba a la derecha que dice monitor serial, me aparece esta otra ventanita. Fíjense ¿qué nos muestra esto? El dispositivo que abre, que es el mismo que se usó para grabar la plaqueta. Desde el Arduino lo enchufo una vez y no lo toque más. Acá abajo me muestra, bueno, que la ventana auto-scroll. Puedo agregar que me muestre como un timestamp, o sea, en qué tiempo hizo esa lectura. Está buenísimo esto. Sale la hora y algunos segundos y milisegundos. Vamos a sacar esto. Puedo... Bueno, esto es cuestiones de fin de línea. Esto me imagino que es cuando uno escribe acá, porque uno ahora, si de la computadora quiero enviarle algo al Arduino, lo escribo acá arriba, acá, y bueno, quiero que al final le agregue fin de línea, retorno al cajo, cosas por el estilo, o nada, lo tengo que poner acá, es decir, que no mande nada. Acá les configuro la velocidad, o sea, si le pongo otra cosa, fíjense, se bloqueó o empieza a venir basura. Como les decía antes, el Arduino está enviando a 9600 bits por segundo, o sea que cada bit dura un tiempo dado. Y la computadora lo quiere leer a 19200, o sea que va a leer acá, va a leer allá, va a leer acá, y no coinciden los pulsos de la señal eléctrica que manda con los que lee. Entonces, imprime cualquier cosa. Entonces acá la computadora la debo configurar a la misma velocidad. Y este botón para bajar la pantalla. Le hago una consulta. Sí. ¿El puerto serial del Arduino es el mismo del pinout que el que tiene el conector USB? Sí. Ahora cuando entremos, no a la filmina que está ahora, sino cuando vayamos a la otra que sea para ir a programar el puerto serie, la guarda del Arduino, ahí lo podemos ver. Pero es lo mismo, sí, porque el micrito principal, la Mega 328, tiene un solo puerto serie, o sea, no hay otro. O sea que los dos cablecitos van al otro chip que hace adaptar USB serie y además salen al pinout. De hecho, cuando vos conectes a algún otro, cuando trabajes en el proyecto y al pinout, digamos, a las patitas por acá, que están acá arriba, creo, el TXRX, le conecten algo, generalmente lo van a tener que sacar, hacer la grabación y después volver a conectar, porque si no, el proceso de grabación puede fallar. Bueno, entonces acá, cuando uno hace un programa con el Arduino, si el Arduino envía algo, bueno, se puede probar rápido que esa parte del programa esté funcionando, que uno de los dos equipos que estoy programando para que se comuniquen entre sí, anda bien. Yo en esta placa tengo conectado a ver si cierro esta ventana, que se enchufo, ese plaquita que se lo había mostrado antes, que tiene un potenciómetro, y unos pulsadores y un LED. Entonces puedo mover el potenciómetro para variar la tensión que entre. Ahí me volvió a tomar el puerto, sí, lo abro, me parece. Entonces si muevo el potenciómetro, que el valor va bajando hasta 0. El conversor analógico digital, es un periférico que utilizan en electrónica, que en este caso está metido adentro del Arduino, del microcontrolador. Es uno que es capaz de tomar señales analógicas, o sea, que varíen con distintos voltajes, digamos, en forma continua. En este caso, la placa Arduino acepta tensiones que van de 0 a 5 voltios. Y ese dispositivo, o sea, que por una patita entra una tensión analógica, pero va a un periférico del microcontrolador que eso lo convierte a digital. Entonces, tendrá cierta cantidad de bits. En general, los conversores analógicos digitales, es decir, bueno, es de 8 bits, es de 9, de 10, de 9 no sé si ya existe, pero de 8, de 10, de 12, de 14, de 16, de lo que sea cantidad de bits, que si ustedes piensan en algo que es de 8 bits, saben que una variable de 8 bits va de 0 a 255. Acá estamos hablando siempre de tensiones positivas, de 0 a 5, o sea que de 0 a 5 volts se va a mapear un número que va de 0 a 255. En este caso, el conversor analógico digital de este micro es de 10 bits. Si con 8 bits va 0 a 250, si de 8 bits tengo 256 valores posibles, de 0 a 256, con 9 bits se incrementa en 2, se duplica, perdón, 512, y con un bit más tengo 1024, o sea, ahí tendría 10 bits.
O sea que va de 0 a 1023. Como tiene 10 bits, me convierte la tensión de 0,5 volt a un valor entero que va de 0 a 1023. Y ese valor entero es el que se guarda acá en esta variable que dice sensor value. Que después esta función, mágicamente, si le mando un entero, si le mando un float, le mando lo que sea, le mando una cadena, me lo va a enviar. Porque es C++. Y cuando veamos vamos a ver por qué esta función println puede hacer eso. De hecho, puedo bufar acá y poner hola y me va a mandar la cadena. Decía, pero no recibió un entero. Al final. Bueno, convierte ese entero a cadenas y la envía. Y acá donde le mostraba antes que acá hay un problema si uno quiere escribir el programa en la computadora, porque ahí la cadena tiene 4 caracteres más el fin de cadena. O sea, le baja a 0. Pero si le bajo un poco la tensión, ahí tiene 3 a fin de cadena. Si le bajo más, tiene 2. Si le bajo más, tiene 1. Entonces, leer eso desde un programa de la computadora escrito en C, con funciones de bajo nivel que hace read, dice, bueno, ¿cuánto me quedo esperando? ¿1 byte, 2 bytes, 3 bytes? Entonces ahí combino esas funciones de alto nivel y hacer un getLine para leer la línea entera. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de qué tipo de comunicación quieran hacer, son las funciones del lado de la computadora que van a usar. Nosotros nos centramos más que nada en la parte de la programación de la PC, en esto que vamos a ver ahora. Después la clase que viene veremos la parte de cómo se programaría la UART de la Atmega 328 sin hacer uso de estas funciones que nos hacen todo casi de forma automágica, digamos. Está bien. Bueno, podemos cerrar el monitor serial, podemos cerrar no, el IDE Arduino. Eso que veíamos recién del IDE Arduino, que acá lo tenía abierto, está en el apunte. Me imagino que ya de la semana pasada, esta semana lo leyeron. Están amontonando todo para julio. Esperemos que así sea. En el segundo capítulo está la parte de la programación de la Atmega 328, que vamos a empezar con suerte hoy, si alcanza el tiempo, un poquito. Pero es como programar el microcontrolador. Pero hay una parte donde dice cómo programar acá. Programación de la Atmega 328 con el IDE. ¿Sí? No es lo central, porque lo central sería la programación sin el IDE, que es compilar con GCC, grabarlo, todo. Fuera un programa en C de la computadora. Pero se los dejo como para que lo tengan y les sirva para el práctico, para entender un poco más de Arduino y que lo puedan usar. Además de la clase que vimos la otra vez, acá que tengan algo escrito. Entonces acá se muestra el IDE, que son todos estos botones, para qué sirve, de dónde vienen, los sketch, que son los sketch, toda la cuestión de los botoncitos, qué significa, cómo se descarga, se instala, la parte de los puertos, si lo estoy hojeando rápido, ¿sí? Las diferentes partes de la interfaz gráfica de usuario, el menú donde tienen que ir a elegir el puerto y la placa que hayan conectado, y después la parte del monitor serial. ¿Sí? Todas las partes, la parte central que está con el número 3, que me muestra lo que el Arduino está mandando a la computadora y lo lee el monitor serial. La parte 1, donde uno escribe, toda la configuración, lo que vimos recién rápido. Cómo se programa una sketch. Básicamente lo que vimos en la clase esa extra de Arduino, pues está acá en algunas páginas, pocas páginas. Y después algo que también le había mostrado es decir, bueno, uno hace un programa en Arduino como para prender y apagar un LED y pone algo que se llama LED bit int, no sabe qué es lo que. Nosotros como somos programadores en C, ya 1 año y medio encima, bueno, acá les explico un poco que es una constante simbólica que está en un archivo cabecera que cuando uno compila una sketch se incluye por defecto. Los sketches se convierten a archivo fuente de C++, MainCPP, que esto lo habíamos visto la otra vez. Entonces básicamente lo que hace el IDE Arduino por abajo es compilar este código fuente. Si incluye ese archivo, entonces esto se parece más a lo que estamos estudiando nosotros. Pero está todo oculto porque todo lo que es el IDE Arduino
con la biblioteca y con todo lo que incluye cuando uno lo descarga, la herramienta de compilación, de grabación del micro, todo está metido dentro de ese comprimido que uno se descarga, hecho para gente que no le interesa esto, tiene otro fin. Piensen que fue creado en un instituto de diseño industrial. Ni programación, ni de sistema, ni de electrónica, ni nada. Entonces, el sketch es muy simple, son dos funciones. Dice, usted llene acá cuando quiera hacer una cosa y escriba acá cuando quiera hacer otra. Pero eso se traduce en algo que nosotros ya entendemos. Es decir, bueno, tenemos archivo cabecera, tenemos la función main, que no recibe nada, devuelve entero, acá está el return. Inmediatamente, cuando entra en main, se llama la función setup que un programador escribe adentro del sketch, y después adentro de un bucle infinito se llama la función loop. ¿Está bien? Entonces esto, que lo vimos en esa clase adicional, lo dejo acá como para que le llame un poco la curiosidad y se entran adentro de los directorios del IDE cuando se lo descargan, lo van a encontrar estos archivos, están ahí, está todo. Y bueno, el archivo de cabecera tiene todas estas cosas adentro, entonces acá se ven que se definen las funciones que uno va directamente y usa, y las usa como mágicamente. En la documentación de la página de Arduino van a ver que dice, no sé, quiero llamar a pinMode, recibe un número y dos números. No le va a decir ni siquiera de qué tipo de dato es, porque no es para programadores. Entonces acá uno ya ve el prototipo de función y dice, mira, este es un entero sin signo, sería un typedef, que es un unsigned int 8, o sea, un char sin signo, un entero de 8 bits, que viene de un typedef. Y así. Después acá hay enteros de los típicos de C. Después tenemos enteros largos, sin signos, para la función mili, micros, etc. Este no es todo el archivo, sino una parte del archivo arduino.h. Y en otros archivos que a veces está definida la constante simbólica LED_int, que nos permite hacer parpadear el LED que está conectado en la placa, que nosotros vamos a programar sin esta biblioteca, ya en lo que queda, bueno, justamente de este capítulo de la apunte. Pero por ahí, para el que todavía no haya hecho nada de Arduino, puede ver el video de la otra vez y en el apunte que tiene algo escrito. Tiene una desventaja, el monitor serial, que sirve siempre para enviar y recibir caracteres y cadenas. ¿Bien? Vimos todo en parte del repaso de caracteres y cadenas en C, pero no es la forma más eficiente. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el valor que estaba mandando recién el Arduino, que es un entero que va de 0 a 1023. ¿Qué tipo de dato en la computadora me serviría para, o cuántos bits necesitaría para representar un entero que va de 0 a 1023? Bueno, ya vimos que son 10 bits. Con un unsigned char no me alcanza. Con un entero de C en la computadora que son 4 bytes, me sobra. Representa hasta 4.000 millones. Podría usar un entero corto, que son 16 bits. ¿Está bien? Sin embargo, cuando el Arduino hace el envío de datos, utiliza, en el peor de los casos, cuando envía el 1023, 4 caracteres más fin de cadena, y cada carácter es un byte, o sea que utiliza 5 bytes. O sea que está siendo súper ineficiente en enviar los datos porque utiliza 5 bytes, cuando si usara un entero que sobran los valores porque se presenta hasta 4.000 millones, estaría usando 4 nomás, y si usara un unsigned short, un short de 16 bits, estaría usando 2 bytes. O sea que me serviría que el Arduino me envíe el entero como 2 bytes que representan el entero, no que me lo convierta a cadenas, que lo hace automáticamente la función println. ¿Está bien? Esto cuando vimos manejo de bit a bajo nivel y otras cosas, todo va por el mismo lado, cuando vimos caracteres y cadenas, por pensar cómo la computadora almacena los datos, que por ahí, no sé si desde Informática 1, seguramente lo han visto, porque son las primeras unidades, pero si lo traen repasado eso, ¿no? Pero también por la parte del proyecto es importante que utilicen que hagan una comunicación eficiente en cuanto a datos. Es decir, no estoy mandando bytes que no representan bien el dato que quiero enviar. Entonces, enviar cadenas, y hay muchos dispositivos, modelitos GPS, muchos módulos de los que vimos ya, que uno puede conectar al Arduino en algún proyecto, que utiliza cadenas por defecto. Entonces ahí no tiene otra posibilidad porque ya vienen así.
Pero si uno tiene que hacer su propio programa que toma el valor de alguna variable, la multiplica, la divide, qué sé yo, o la convierte en un float, ¿cómo mando un float del Arduino a la computadora? Lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, lo convierto a cadena. Si quisiera mandar el valor de tensión que va de 0 a 5 voltios, a ver, si quisiera mandar el valor de tensión que antes lo mandaba como entero, va a ir de 0 a 1023. Si lo mando como cadena, tendría 4 bytes para los 4 dígitos, más un fin de cadena, 5 bytes. ¿Está bien? Si mando un entero corto, hay mucho que puedo mandar 2 bytes nomás. Pero ahora, ¿qué pasa si en el Arduino hago una reglita de 3 simple y convierto ese valor entero a voltaje? Habíamos dicho que 0 es 0 en entero, 0 voltios, y 1023,5. Hago una regla de 3 simple y lo convierto a voltaje. O sea que estaría convirtiendo de 0 a 5 voltios. Y quiero que me lo envíe, 4,99. Me lo envíe en esa forma. Y bueno, lo podría convertir a cadena. De hecho, en la guía de ejercicio de cadena le había dejado un ejercicio que haga eso. Que creen una función que dado un número flotante, lo convierto en una cadena, donde tenga un solo dígito para representar la parte entera, el punto decimal, y hasta 2 las décimas y las centésimas. ¿Está bien? Uno podría decir, bueno, voy a agregar milésima también. ¿Está bien? Bueno, esto va a funcionar bien, no tengo toda la precisión que tiene un float, pero si el valor después va más de 5 o va más de 9, pues esto serviría hasta 9, por ejemplo. ¿Está bien? Pero si convierto float a cadena, está acotada en la cantidad de precisión que mando, cuando la precisión de un valor float en la computadora es enorme. Y sin embargo, acá voy a estar mandando 1, 2, 3, 4, 5 bytes, 5 bytes, más fin de cadena 6 bytes, cuando un float está formado por 4 bytes. Entonces me es más eficiente mandar los 4 bytes que conforman el float. Bueno, ¿cómo se hace eso? Nos vamos a ver un poquito más adelante los ejemplos. Se puede usar uniones, que fue un ejemplo que dejé ahí cuando vimos uniones, pero lo vimos rápido porque ahora le vemos bien el uso práctico. Entonces, el monitor serial del IDE Arduino tiene esa desventaja, digamos, no. Todo lo que ustedes vean ahí van a ser cadenas. El monitor serial. Pucha. Me voy a poner esto. Entonces, se puede utilizar otras aplicaciones. Por ejemplo, lo había mostrado rápido la semana pasada, el QtCom, que es una emuladora terminal, dice que sirve para, obviamente, la parte de los puertos series. Es una programita gráfico, tiene una ventanita linda, hay muchísimas de estas, como por ejemplo Screen, Minicom, PuTTY, que también sirve para Windows y es gráfica, creo que lo tengo también acá. Está acá, pero sirve para hacer conexiones de otro tipo de cosas también, que está bastante bueno. Pero si nos quedamos con QtCom, van a ver que acá aparece una lista desplegable de todos los dispositivos que uno puede abrir y cerrar. Si toca ahí, le aparece la configuración. Entonces, lo voy a configurar para poder leer lo que lee el Arduino. Lo que envía el Arduino. 9600, 8 bits de datos, sin bits de paridad. Acá sale paridad par, impar, etc. Quiero abrirlo como lectura o escritura el archivo. Voy a abrir como solo lectura, porque solo leo. ¿Cuánto bits de parada 1? Puedo esconder la configuración y poner Open. Entonces ahí, fíjense que también veo el número que está mandando el Arduino. Voy variando el potenciómetro hasta 1023. Se ve que la longitud de la cadena que manda es mayor. No sé si se alcanza a apreciar ahí, pero después del 1023 vino algo que dice CR y uno LF, creo que. Porque el Arduino, esa función println, que me dice, bueno, ¿qué hace? No sé qué hace, pero el monitor Arduino me muestra el numerito. Bueno, en realidad está mandando 2 bytes más. Retorno de carro y fin de línea. Line fit y carro y retorno. Se está mandando 2 bytes extra además. O sea que está mandando 4 que forman la cadena del entero, el 1, el 0, el 2 y el 3, más 2 más. 6 bytes. ¿Está bien? Ahora, si uno manda el entero como entero y uno lo quiere visualizar y no lo puede interpretar como cadena. Si uno envía 2 bytes que forman el entero, debería ver los bits
1 a 1 en hexadecimal. Bueno, esta programita tiene la forma de verlo en hexadecimal. ¿Está bien? Ahí se pueden ver los datos como binario ya. Entonces me muestra, veamos dónde aparece un 1023. Acá aparece un 1023. Vamos a poner la herramienta esta. Acá aparece un 1023. Después del line fit anterior. O sea que tengo este A es el carácter del line fit anterior. El 31 en hexadecimal es el ASCII del 1. El 30 del 0, el 32 del 2 y el 33 del 3. O sea que este es el 1023. Pero lo veo en binario acá. Binario escrito en hexa. Después veo el carry return y el last fit. Después veo el 1023 de nuevo y así. ¿Está bien? Entonces esto cuando hagan envío y recepción de datos más sin que lo interprete como cadena, pueden usar el QtCom. Parece que si acá lo bajo hasta que sean 2 dígitos solo, medio que se sincroniza ahí, ahí está. A ver si lo pauso. Bueno, ahí me está mandando el 76, o sea que a la derecha me lo muestra en cadena, el QtCom me lo interpreta como cadena, o sea, 76 y los dos caracteres estas, 76 y los dos caracteres estas, y lo va dividiendo en grupos de 8 para que sea fácil de leer. Entonces acá uno ve el 7 y el 6, el fin de cadena, el retorno de cajo, el 7 y el 6 de nuevo, el fin de cadena, el retorno de cajo, etc. Esto no se puede hacer con el monitor serial. Si les cuesta interpretar esto, tienen que revisar la representación de números en una computadora, que es una cadena, que es el código ASCII, un carácter, cuáles son los bytes, representan las cadenas, y los tipos de datos en una computadora. ¿Está bien? Y uno también, bueno, fíjense que acá me deshabilita la escritura, el QtCom, me deshabilita la escritura, no puedo escribir nada acá, porque lo abrí como solo lectura. Pero si cierro el puerto y lo vuelvo a abrir, cambio la configuración, lo pongo en lectura escritura, y lo abro, ahí me deja escribir algo. Inclusive uno puede escribir, creo que con barra invertida, 0x, puedo mandarle algo en binario. Por ejemplo, AA, que sería 10, 10, 10, 10. O sea que me permite hacer como una comunicación más bit a bit. El QtCom que no me lo permite el monitor serial. Si no, uno puede mandar directamente una cadena al Arduino, si espera cadenas. Y acá también está, decir, bueno, ¿qué quiero enviarle al final? Nada, retorno del carro, fin de línea, las dos cosas juntas, como el Arduino lo está mandando a la computadora, que la computadora también manda el Arduino así. Ah, y si quiero enviarle hexadecimal también puedo poner ahí y no tengo que poner el barra X de 10. O sea, bastante más, hasta se puede enviar un archivo, bueno, esto nunca lo he probado. Bien. Se puede borrar acá, puedo poner exe o no, y puedo guardar toda esta información a un archivo. Acá abajo. Y acá al final del programa me dice que está abierto en el 1600, 8N1 la trama, como nosotros la conocemos, 8N1. Este dispositivo, este USB-C. Close. Este programita gráfico está escrito con la biblioteca Qt, que lo vamos a ver más cerca del fin de año, y cómo se programan programitas con ventanitas. Un par de clases de eso, que está en una unidad. Bueno, sigamos con esto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Vamos a ver si terminamos por lo menos esta filmina, creo que sí. Puerto serie en la PC, acceso a dispositivos. Bueno, también, de nuevo, ahora tenemos el Arduino programado, lo estamos haciendo en programa, no sabemos si anda bien, lo pruebo con monitores seriales, digamos, de la computadora, el monitor serial del IDE, si manejo solo cadenas, o el QtCom, o el que sea, pero ahora tengo que ir al otro lado, tengo que programar la computadora. Y también probar si funciona. Una forma por ahí fácil sería, tengo una computadora, conecto un adaptador USB serie, conecto un cable, conecto otra computadora, y del otro lado abro el monitor, el QtCom. Entonces yo me hago mi programa que abre el puerto serie, que escriba algo y veo que del otro lado salga
y de otro lado le envío, escribo algo del Qt.com y veo que mi programa escrito en C lo lea. Bueno, hay que tener 2 adaptadores, hay que tener un cable, hay que tener 2 computadoras. Alguna vez lo hice con un celular, vienen programitas. Y pueden comprar el adaptador para el mini USB a un USB grande. Eso es como si uno le enchufara un pendrive. Y sí puede conectar un adaptador USB serie. Bueno, forma más fácil para hacer eso es usando un programita en Linux que se llama Socat. Para este ejemplo le voy a mostrar acá esta otra terminal, en vez de usar Genome Terminal, que es esta que está acá. Voy a hacer también el PuTTY también uno dice, bueno, quiero abrir una sesión serial, le cambio acá el puerto, USB 0, le pongo la velocidad y abro la conexión. Lo voy a dejar abierto, creo que me va a hacer falta. En vez de abrir Genome Terminal, voy a abrir esta otra que se llama Terminator, porque esta terminal permite hacer esta división que está copada. Esta a veces la uso cuando quiero ir viendo cosas en forma simultánea en distintas terminales. Y uno puede configurar atajos del teclado para moverse entre los terminales, etc. Entonces, esto que en algún momento no sé cómo lo encontré por ahí en internet, el programa Socat es parecido a CAT, que me permite conectar un archivo y mostrar una salida en pantalla, pero algo que funciona con conexiones de red que se llaman sockets internamente. Y no le puedo decir mucho más de eso porque no lo estudié en detalles, pero básicamente lo que permite hacer es como crear puertos series virtuales que estén conectados entre sí, o sea, como concatenado, como hace el CAT, pero por un socket interno. Una comunicación como de red, pero interna en la computadora, que hay muchísimas, digamos. Entonces hay que copiar y pegar esta línea. Los dos archivos de puertos series, como le puse virtual acá, como decir, son puertos series que no son puertos series, pero son archivos con su permiso y todo, como Linux casi todo un archivo. Son estos que están acá. O sea que esta cadena no la podría cambiar. Bueno, usé el directorio temporal. Fíjense que el directorio raíz, el temporal, donde cualquiera puede escribir ahí. Es decir, bueno, que me crea un archivo que se llama TTS0 y TTS1, que serían como los puertos originales si la computadora los tuviera. Le pueden poner cualquier otra cosa. Mi puerto 0, mi puerto 1, lo que sea. Lo tienen que instalar este programa Socat y lo tienen que dejar ahí. Básicamente no muestra nada. Pero ahora los archivos ya existen. TMP, TTI, S0. Está ahí. Y bueno, fíjense que hasta son soft link. Pero uno podría usar el STTI para ver cómo se configuró. ¿Cómo era este TTI S0? O sea que tengo dos puertos. Independientemente que sean puertos. Son dispositivos que no están en barra de están en otro lado, que representan conexiones series. Y están conectados entre sí. Internamente, por lo que hace Socat, la magia que hace Socat. Esto lo había visto una vez en una página donde alguien quería grabar un Arduino desde una computadora estando en otro lugar. Decía, bueno, tengo mi Arduino conectado en mi compu en mi casa, está prendida, tengo acceso a la red a mi casa, de otro lado lo quiero programar. Bueno, lo hacía a través de Socat. Algo que me pareció muy copado, pero a nosotros nos sirve más esto. O sea que tengo como dos dispositivos seriales interconectados entre sí. O sea que los dos ya existen, tienen una configuración por defecto. Fíjense que la velocidad, ya de este lado voy a trabajar con el TTI-S0, de este lado con el TTI-S1. Están al 38.400 por defecto, ni siquiera 9.600 ni nada. Pero así como acá indica la terminal, yo puedo con el comando cat largar a pantalla lo que está entrando al TTI-S1. Entonces de este otro lado puedo hacer eco, así como hace eco hola, que me lo muestra pantalla y lo voy a redireccionar al TTI-S0. Y aparece del otro lado, ¿sí? Porque internamente están conectados. ¿Sí? Entonces ahora sí ya puedo escribir un programa, reemplazar esto que estoy escribiendo aprovechando los comandos de la terminal. Puedo escribir un programa que abra el puerto serie, ¿cuál? El TMP TTI-S0, que abra el archivo ese, escribo una cadena y cierro el puerto. Y veo del otro lado que realmente me muestre algo. ¿Está bien? Sin tener que tener dos computadores, nada por el estilo. ¿Sí? Bien, podría cerrar esto, ejecutar Qt.com también. El Qt.com, una última versión que no sé en qué versión cambió, no es editable este campo.
Se puede editar un archivo de configuración por ahí, después cuando uno le haga falta me avisa. Entonces ahora sí voy a usar el PuTTY estamos en TMP TTIS1. Se voy a abrir lo que antes me veía a la derecha. Puerto serie 38400. Si voy acá en serie me muestra 38400 8N1 sin paridad y sin control de flujo. Fíjense, se puede usar control de flujo por hardware, RTS, STS, le pongo nada y abro. ¿Dónde está? Acá está la ventanita. Allá arriba chiquita. Entonces aquí abrí ese 1, entonces ya ahora aparece fe chiquitita la fuente allá arriba. Entonces voy viendo algo ahí. Entonces lo importante es tener esto abierto siempre en una terminal. Entonces eso está corriendo ahí. Uno hace un programa que trabaja con el puerto serie y con el QtCom o PuTTY puede ver si lo que uno escribe efectivamente se envía. Entonces ya se asegura más de que el programa de la computadora también esté bien. Y al final queda por probar que la comunicación entre Arduino y PC esté bien. Porque si uno empieza y se conecta todo y dice, no me anda, bueno, ¿qué parte no anda? Después obviamente hay que matar todo esto con control C y listo. Entonces este comando viene de pelo para lo que estamos haciendo. Y nos evita tener que tener dos computadores interconectados así con adaptador USB serie, etc. Ahora sí veamos cómo se escribe un programa. De la parte en la que teníamos que llegar. Para todos los programas le van a hacer falta los archivos que a veces estos dos que ya vimos, por lo menos para funciones de bajo nivel, para alto nivel solamente el stdio. Acá está el entero, que es el descriptor de archivos. Generalmente se suele usar la variable fd, el file descriptor, digamos. Aunque la documentación de la función decía filedes o alguna cosa así. Entonces, con la función open, abro este archivo, me devuelve el entero. Si devolvió -1 es porque hubo un error en la apertura, probablemente no enchufé el dispositivo, o sea, no se creó ese archivo. Y después hago una escritura, lo que sea, y lo cierro. Básicamente acá lo que vemos es cómo se abre y cómo se cierra. Eso que veíamos antes que eran flags para indicarle qué se quería hacer, bueno, acá estoy haciendo la lectura y escritura. Básicamente estos flags, ya sabiendo interpretar, digamos esto, estos son constantes simbólicas en un archivo que voy a hacer en alguno de estos dos. Creo que estaba en este. Y esto que son acá, son operadores nivel de bits. O sea que estas banderitas en realidad son, puede ser un 1, un 2, un 4, un 8, un 16, o sea, todos valores que representan un bit dentro de una variable de 8 bits, de 16 o lo que sea. Entonces con esta operación de nivel de bit uno puede decir, bueno, activa este flag, se activa este otro, etc. Entonces acá obviamente como pone todo ORs, toda operador a nivel de bit OR, lo que está haciendo es decir, bueno, activa este flag para que sea lectura-escritura, activa este flag y habilita este flag. Estos dos flags son muy particulares, pero básicamente eso cuando vimos antes las configuraciones de la terminal, que dice, bueno, que la terminal interprete el control C, el control Z, para cuando es una terminal que yo estoy interactuando, y no quiero que eso pase cuando el dispositivo de terminal en realidad es un puerto serie, no quiero que haga esas acciones de control, hay que poner este flag. Y esto también, esto obviamente está relacionado con el modem, digamos. Como esto estaba creado para el modem, los puertos serie, decir, bueno, que ignore si no hay detección de portadora en la señal DSD que vimos la clase pasada, cuando vimos todas las señales de un puerto serie. Cuando trabajen en un puerto serie a bajo nivel, quiere hacer abrir un archivo, usen este formato que está acá. Verifica que el archivo se abrió bien, si no, emitirá un error y el programa terminará, porque si no se puede comunicar. Listo, y al final lo cierran el archivo. Este programa, creo que escribe algo, acá hace una escritura con write, esto ya lo vimos, write, pero para escribir la salida estándar, es lo mismo, en vez de poner el descriptor de archivo, el 1 que era la salida estándar, pongo el entero que me devolvió la función open. Envío una cadena que es hello, que tiene, incluyendo el fin de cada, el bajo n, 6 caracteres. Y listo.
Y bueno, podremos ver así algún ejemplito. Por ejemplo, el 01A, creo que es el mismo de la Filmina, que abre TTI USB 0, verifica si hubo un error, imprime un mensaje y se va. Bueno, obviamente acá lo tendré que cerrar, vale, antes de irse. Después el otro ejemplo que tengo acá, B, es decir, bueno, es muy tedioso por ahí. Si uno enchufó una placa que le dice TTI USB 0, después enchufó un Arduino original y puse ACM 0, después enchufó un adaptador USB 0 y después la placa y le pone USB 1, cambia el puerto. Entonces, una opción sería, yo voy a ejecutar el programa una vez que lo compile y le paso el archivo por acá que quiero abrir. Entonces ya queda, en cada ejecución uno puede cambiar con qué puerto trabaja el programa. Habíamos visto que esos argumentos que se le pasa por acá, uno además le podría pasar la velocidad. Por la velocidad no hace falta cambiarla en cada ejecución del programa, porque el otro extremo de la comunicación, en el caso del Arduino, va a estar programado 9600, no va a cambiar. Pero sí el puerto, el dispositivo serie, porque va a depender de cuando lo enchufa, qué nombre le da. ¿Está bien? Entonces, el B es un ejemplo que muestra eso. A ver. Vamos a compilar para ver cómo anda. Si lo ejecuto me dice, hay error. El uso, bueno, acá me quedó en inglés. El uso correcto del programa debería ser, pásame el dispositivo que quería abrir al lado. Bueno, TTI USB 0, tengo conectado el Arduino todavía. Así que le mandé algo al Arduino. De hecho, los LED parpadearon ahí. Y el programa no hace nada, así que... y 9600. Entonces, ahora si vemos el programita, es lo mismo que antes. Lo primero que verifica el programa es que argc valga 1, o sea que... No, si argc vale 1 es porque no le pasé ningún argumento extra cuando lo ejecuté. O sea, lo único que recibe es el nombre del programa. Entonces, si es el caso, bien podré poner menor a 2, qué sé yo. Me imprime la ayuda y sale. ¿Se acuerdan, no? Que argc tenía la cantidad de argumentos que se pasaba, incluyendo el nombre del programa, y arb era un puntero a cadenas, donde obviamente el 0 tiene el nombre del programa, el 1 es lo que le sigue, el 2 el que le sigue, el 3 que le sigue. O sea que acá me dice, el programa tal, que tendrá el nombre que tenga, que le puse cuando lo compile, se debe ejecutar de esta forma, pasándole el archivo al lado, y sale. Y después me decía, el programita dice, abriendo el dispositivo tal, cerrando el dispositivo tal. Creo que no envía nada de esto. No envía nada. Entonces después dice, abriendo el dispositivo %S y extraigo el nombre del archivo que se quiere abrir de la lista de argumentos. Lo abro también con este mismo nombre. Tengo el escritor de archivos. Si no lo puedo abrir, me imprimo un mensaje de error. Acá me quedó algo mal. Quedó del programa viejo. Está como puesto de pecho ahí el nombre del archivo, cuando acá tendré que usar %S. Y acá arbe 1. Y después cerrando el dispositivo cuyo nombre se lo pase por la línea de comando. Es una forma interesante de trabajar con el programa en C para que no esté hardcodeado, digamos, que se le dice, ahí está puesto el nombre de pecho, se compila así y uno no puede cambiar más. ¿Qué sigue? Bueno, después acá hay ejemplos de lectura, también decir, bueno, cómo hago una función read, le paso el escritor del archivo que quiero abrir, bueno, acá está mal el nombre de variable, esto está comentado, fd debería ser, el buffer donde quiero guardar los datos y qué cantidad quiero leer. Me devuelve, esto también lo vimos en el ejemplo del programita que leía y escribía en la entrada y salida estándar. Podríamos ver más ejemplos acá. 02 hace una escritura y no recibe el puerto por la línea, como argumento de main, sino que está acá puesto de pecho. Pero igual este funciona con TMPS0, se lo había probado con el SOCAT. Es decir, compilo este, o sea, este programa que hace, abre este archivo para escritura solamente, escribe esta cadena, o la TTI, saludando a un dispositivo TTI, y la cierra el archivo.
sea que si lo compilo y lo ejecuto, me dice no se puede abrir el archivo, o sea, da el mensaje de default porque debería tener el socat en ejecución. Me lo abrí en otra terminal. Si vuelvo ahora, no da ningún error y puedo probar si la cadena que escribe está llegando bien con esto de acá. Habría que ver, 38400 lo pongo esto. Y acá al final, no, open. No me dejó abrirlo, he puesto un nombre mal. Sí. No estaba en TMP. Sí, gracias. TTI S1, el 0 lo abre el programa. 38, entre el 1 y entre el 0 y el 1, la conexión me lo está haciendo el socat. Open. Ya ahí está bien. Y ahora lo ejecuto. Y la cadenita ahí. Que uno bien podría hacer el programa para que la cadena, le puedo pasar el programa, el archivo por acá y la cadena por acá. Si uno lo hiciera así. Ahora el programa no nos lee esto, así que quedan ahí como basura, ¿no? Pero esto está bueno, por lo menos para la parte de escritura. Ustedes hacen su programa, prueban todas estas cosas, dejan socat abierto y el otro lado alguna terminal, algo, emulador de terminal, esto Qtcom o el PuTTY para ver que se está enviando bien. Fíjense que incluso esto es archivo todavía. O sea, estamos pensando que los archivos son archivos de dispositivo serial, que no me lo está uniendo el socat. Pero los programas es muy similar a lo que vimos de archivo para leer y escribir la entrada estándar. ¿Bien? Y en definitiva el puerto serie termina siendo eso. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Bueno, algo de lectura. Lectura, que también el nombre del archivo se le pasa por argumento. Y acá está la parte que veíamos en el comentario antes de la filming. Está en la parte de lectura, lee la variable en un buffer que tiene 24 bytes. El n es una constante simbólica que dice 6, pero efectivamente lo que llegó a leer me lo devuelve en n. Y imprime mensajes de error, etc. Ni siquiera me acuerdo para qué ejemplo era este. Y después está la parte de la lectura de alto nivel, que me imagino que lo hice para leer el ADC, el valor de ADC que está enviando ahora el Arduino como cadena, pero que está bien más detallado al final del apunte. Que lo veremos cuando veamos después de que veamos la programación de Arduino por su lado. Entonces lo único que queda ahora, fijo acá esto, paro acá esto, lo único que quedaría por ver, puerto serie es archivo. De hecho estamos trabajando con socat, que ni siquiera hay hardware ni nada. Simplemente terminales, así como la terminal esta que yo estoy usando para ingresar comando, tiene una configuración, 8N1, lo que sea, los archivos que me crea socat también, y los programas que escribo en C para hacer lectura y escritura de estos archivos, los tengo que configurar de esa forma para que se entienda. Ahora, ¿qué pasa si quiero cambiar la velocidad? Que eso lo preguntaban antes, y bueno, ahora sí tengo que hacer una programación del programa en C, tiene que programar el puerto serie y cambiar la velocidad como terminal que es, no como archivo genérico. Hasta recién era un archivo cualquiera, bien podía estar teniendo eso un archivo de texto. Si en vez de cuando abría el archivo le pasaba baja tmp, baja algo, baja d, baja algo, le pasaba hola.txt, la cadena queda guardada en el archivo de texto y listo. Pero si ahora ese archivo que estoy abriendo, entre las comillas con la cadena, se presenta un dispositivo serial, efectivamente, o sea, una terminal que se configura con una trama particular y una velocidad particular, ¿cómo desde C puedo hacer esa configuración? Para eso se utiliza otras funciones de biblioteca que se llama termios. Me imagino que significará terminal input output o alguna cosa así. Este archivo
para usar las funciones de acá hay que agregar este archivo cabecera, terminus.h, que básicamente lo que tiene esto, lo principal que tiene este archivo cabecera es que declara una estructura de C, con un montón de miembros adentro, campos, digamos, ¿sí? Que esos miembros internos son los que están acá abajo, estos nombres raros, pero es para configurar distintos aspectos de la comunicación, ¿sí? Tiene muchísimas cosas para configurar, porque básicamente, inclusive todas estas cosas, fíjate, todo esto que diga flags, es porque estos campos, imaginen que son un byte. Si está puesto a 1 o a 0, habilita alguna configuración. O sea que acordarse todo esto es una locura para configurar un puerto serie. Ahora sí podemos hablar de un puerto serie que se comunica con la universidad, con cierta trama, etcétera, etcétera. Y no de archivo en general. El envío y la recepción de datos se sigue haciendo a nivel de archivo. Estas funciones, las cosas que estamos viendo acá, es para configurar si el archivo es un archivo de dispositivo serie, para configurar las particularidades de la comunicación S. Entonces, para no tener que configurar todas las cosas de esta estructura, lo que se utiliza es esta función, se le pasa como argumento a la estructura y lo que se hace es, se lee el archivo que está abierto, qué configuración tiene actualmente, y me carga la estructura completa. Entonces después le hago los cambios que haga falta y lo vuelvo a escribir. Esta función que se llama getAttribute, o sea, obtener los atributos, terminal control, o no sé qué significará esto, getAttribute, le pide los atributos al archivo dispositivo y los guarda en la estructura, y esta lo toma de la estructura y se los configura al archivo dispositivo. Todas las opciones de configuración son opciones de control, o sea, si van a usar bit de control o no, opciones de línea, configuración de la línea, de comunicación, flags de entrada, flags de salida, o sea, todo lo que sea para hacer lectura, todo lo que sea para salida, caracteres de control, si uno hace control de flujo por software, cosas que son de puerto serie en general y de modem en particular. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se trabaja con esta parte? Yo después le voy a dejar que en el apunte está un archivito .c.h para que ustedes lo usen en cualquier proyecto suyo y listo. Que ya está esto programado a lo más común, al uso más común. Entonces acá, ¿qué se hace? Se crea una estructura de este tipo, structermios, se llama options, y se lee. Obviamente el archivo de dispositivo se abrió ya, lo tenemos en este descriptor de archivo, le paso el puntero a la estructura, me dice, bueno, si este archivo es un archivo positivo, me carga esa estructura con toda la configuración actual que tenga. Entonces después, ¿qué me queda hacerle? Y a todos los campos de esa estructura que le quiera cambiar algo, fíjense que sí son todos bits esto, le asigno los bits. ¿Se acuerdan que el OR servía para levantar un bit? O sea que le levanto este bit, y todas estas son constantes simbólicas que están en el mismo archivo cabecera. Esto, el AND era para bajar un bit y tengo que negar la máscara. O sea, esto es para configurar sin paridad, un bit de stop, 8 bits de datos, fíjense, es el CS8 que veíamos antes. Y al final utilizo la función set para que al archivo dispositivo le cargue la configuración que tiene acá. Y esta opción acá es en qué momento quiero, si después de que se haga el último envío, qué sé yo. Ese dice, haceme la configuración actual. No importa si no salieron datos, quedaron en la cola, etc. Y después las cuestiones de configuración de la velocidad se cargan la estructura de esta términos con estas dos funciones. Set eSpeed y set OSpeed, porque hay algunas WAR que permiten comunicaciones en dos velocidades distintas, pero no va a ser lo común, así que en este caso se configura de 9200 bits por segundo para la transmisión y para la recepción. Ahí terminaba. Entonces lo que sí está en el apunte es... Acá hay dos archivitos, C y H, digamos, habíamos dicho que esto para proyectos múltiples archivos fuentes. Uno puede tener un conjunto de archivos .c.h que se le decía módulo de software. O sea, ninguno de estos .c tiene la función main. O sea, estos dos archivos los tengo que copiar a un proyecto, o bien hacerme una biblioteca, si se animan, y usarla. Pero acá fíjense que define la función, el archivo h. Crea las dos variables esta que decíamos antes, la de términos. En realidad crea una que es para guardar la configuración actual y otra que es para
modificarla y tocarle la configuración nueva, las dos estructuras, incluye los archivos cabecera que haga falta, y crea una función al cual hay que pasarle el descriptor de archivo, los baud rates y las dos estructuras. Nada más. ¿Está bien? Entonces, adentro del punto C está la definición de esa función. O sea, lo que ustedes tienen que hacer en el programa es incluir ese punto H y llamar a esta función. Entonces acá le van a pasar el archivo dispositivo, la velocidad a la que quieran, con ese formato no, como entero va directamente acá, o sea, 115, 57. Y si se acuerdan, nos va a decir lo que veíamos que internamente lo que habría que usar en realidad es una macro, una constante simbólica acá. Bueno, para que la función quede más fácil de usar, yo le paso directamente un entero. No me acuerdo si adelante iba una B o qué sé yo, si en mayúscula, en minúscula. Entonces, este switch case se encarga de eso. Si le pasé 115, 200, 57, 600, las más comunes, no están todas. Y después, al final de todo, hace toda la configuración de la estructura términos. Acá. Como usa puntero, utiliza el operador flecha. Bueno, está todo comentado, esto lo fui armando, sacando cosas de un lado a otro y probando. Entonces, para que no renieguen con la configuración del puerto serie, ahora sí hablando de puerto serie en cuanto a la trama y velocidad de comunicación, les voy a subir estos dos archivitos para que lo incorporen a sus proyectos. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer, no sé si tengo un programa que lo use. A ver. Por ejemplo, capaz que lo use. Sí, o sea, es incluir el archivo de cabecera. Bueno, acá usé una constante simbólica para fijar la velocidad. Empieza la función main, recibe argumentos. Si no se le pasa la cantidad de argumentos adecuado, ingresa y muestra un mensaje de cómo realmente se debe llamar. Este programita se llama sendchar, creo. Si no me equivoco, sendchar. O sea, que básicamente me parece que lo que va a hacer es abrir un puerto y enviar un carácter. Entonces, cuando se ejecuta el programa hay que pasarle qué puerto quiere abrir y el carácter que se quiere enviar. Y esto lo había hecho para prueba, para probarlo con esta plaquita. Y decir, bueno, si envío un carácter R, G o B de red, green, blue, bueno, no tiene LED azul, podría ser amarillo, verde y rojo, me prende y me apaga el LED amarillo, verde y rojo. Verde, amarillo y rojo. ¿Está bien? Entonces, ¿acá qué hace después? Esto como ayuda al que ejecute el programa y no lo ejecute de forma adecuada, está este if. Después, abre el archivo, que es un archivo dispositivo, tomando el nombre de los argumentos main, con la configuración que ya vimos antes. Si no hubo error, esto no se ejecuta, y después llama a termset, la función que está acá en este archivo cabecera. Le paso el descriptor de archivo, y le paso el baud rate, y los punteros a las estructuras términos, donde acá va a quedar guardada la configuración que tenía originalmente, y acá la nueva, por las dudas que al final del programa ustedes quieren decir, bueno, voy a restaurar la configuración nueva, vieja, pero creo que eso no se hace. Y al final lo que hace es hacer una operación de escritura al archivo y extrae el carácter desde la cadena. La primera cadena, la 0, el nombre del programa. La 1 es el dispositivo y la 2, el carácter, que bien uno podría mandar una cadena, pero acá le indica que saque solamente un byte. O sea, que va a mandar un carácter. O sea, en vez de mandar la A, uno podría, cuando lo ejecute, mandar varias A, pero va a tomar la primera. ¿Está bien? Por este unito que está acá. Porque en general, la función de escritura, lo que recibe acá es un puntero void, que acá, bueno, se le pasa un puntero a char, en principio, pero bueno, que el compilador lo hace el cast automático. ¿Sí? O sea, estos ejemplos que acá están en el código fuente, lo único que les quiero mostrar es esto, cómo se usa termset, que se lo voy a subir en la página, pero esto de decir, bueno, a ver, le estoy mandando una letra al Arduino por puerto serie, que cuando lo reciba me va a prender o apagar un LED. Eso están en los ejemplos que después, cuando veamos cómo se programa en la parte del microcontrolador, nos podemos poner a prueba, y la apunte al final inclusive tiene algunos ejercicios para que haga. O
sea que acá lo único detalle es ver cómo se ejecuta esta función. Para que no renieguen con la configuración del puerto serie y ya lo pueden usar. Bueno. Creo que hasta acá, sí, acá ya se terminaba esto, que era la parte de cómo se programa desde la computadora. Un puerto serie es un archivo como cualquier otro, y el detalle es cuando se quiera configurar como puerto serie, digamos, ¿sí? Que van a usar directamente la función que les voy a dejar y listo. Y el resto era SOAP-CAT, que le va a servir para probar el programa del lado de la computadora, y antes vimos el QtCom y otros emuladores de terminales, algunos gráficos, otros directamente que se ejecutan de línea de comando. Cuando hagan el programa del Arduino, ver si desde la computadora se están recibiendo bien los datos, enviar algo. Entonces, una vez que se tenga probar las dos cosas, se interconecta y se hace lo que al final uno quiere hacer, que es comunicar la computadora, un programa propio de la computadora con un programa propio del lado del Arduino, que es lo que tienen que hacer al final en el proyecto. Pauso.